Hoy vamos a hablar de un tema clave cuando se viaja en coche eléctrico: cómo funcionan realmente las cargas en carretera. Mucha gente piensa que lo único importante es la potencia máxima de carga que anuncia el coche. Por ejemplo, 150 kilovatios, 200 kilovatios o incluso más. Pero en la práctica, ese dato por sí solo dice muy poco sobre lo rápido que va a cargar el coche durante un viaje. Para entenderlo bien hay que conocer tres conceptos fundamentales: la potencia máxima del cargador, la potencia máxima que acepta el vehículo y, sobre todo, como ahora veremos, la curva de carga. Cuando llegamos a un cargador rápido, lo primero que debemos saber es que la potencia que se alcanza depende siempre de dos factores: lo que puede ofrecer el cargador y lo que puede aceptar el coche. Actualmente existen cargadores rápidos de diferentes potencias, como 50, 150 o incluso 350 kilovatios en las estaciones más modernas. Sin embargo, aunque conectemos el coche a un cargador muy potente, el vehículo nunca cargará por encima de la propia limitación. Por ejemplo, si un coche admite como máximo 170 kilovatios, como le ocurre por ejemplo al Tesla Model 3 estándar, aunque lo conectemos a un cargador de 350 kilovatios, la potencia nunca va a superar esos 170 kilovatios. Y al contrario, pasa lo mismo. En un cargador de 50 kilovatios, el coche, por mucho que lo permita, nunca va a cargar a más de esa potencia, ya que ese es el límite del cargador. En otras palabras, el coche cargará a la potencia más baja entre la potencia del cargador y la potencia máxima admitida por el vehículo. Ahora bien, incluso aunque el coche pueda aceptar una potencia máxima elevada, esto no significa que vaya a mantener esa potencia durante toda la carga. Aquí entra en juego el concepto más importante de todos: la curva de carga. La curva de carga describe cómo varía la potencia que recibe el coche a medida que aumenta el nivel de batería. Un coche eléctrico no carga siempre a la misma potencia. Lo normal es que al empezar la carga, cuando la batería está baja, alrededor del 10%, el coche alcance rápidamente su potencia máxima o se acerque bastante a ella. Durante un tiempo puede mantener la potencia alta, pero a medida que la batería se va llenando, el sistema empieza a reducir la potencia progresivamente para proteger la batería y controlar la temperatura. Esto provoca que los primeros porcentajes de batería se carguen mucho más rápido, mientras que los últimos sean mucho más lentos. De forma muy general, muchos coches eléctricos alcanzan su mayor potencia entre aproximadamente el 10 y el 40% de batería. A partir de ahí la potencia empieza a disminuir poco a poco y cuando se supera el 70-80%, la velocidad de carga cae de forma bastante notable. Por eso en viajes largos casi nunca compensa cargar al 100%. El último 20% puede tardar igual que el primer 80%. En la práctica, lo más eficiente cuando se viaja con un coche eléctrico es aprovechar la zona de carga más rápida de la batería. Por ejemplo, pasar del 10 al 60 o al 65 suele llevar, dependiendo del modelo de coche, entre 15 y 20 minutos en muchos modelos actuales, si se utiliza un cargador rápido. Como apunte a esto, cuando calculas una ruta con un Tesla, este siempre planea las mismas paradas para llegar con un 10% de batería al siguiente cargador y salir con la cantidad justa de batería para llegar al siguiente cargador de nuevo al 10%, aprovechando de esta forma lo mejor posible los tiempos de paradas y esa curva de carga que comentaba anteriormente. Si tenemos un cargador cercano pero no llegamos al siguiente, esto nos obligará a hacer más paradas, pero también serán más cortas. Hablo de no más de 10 minutos si se da esta circunstancia. Sin embargo, cargar desde ese 60 hasta el 100% puede tardar 30 minutos o incluso más. Por eso, muchas veces resulta más rápido, más eficiente, hacer dos paradas relativamente cortas que una sola parada larga esperando a que la batería se llene completamente. Realmente, cargar al 100% es algo que solo vas a hacer si has parado para comer, tienes tiempo de sobra y te da igual que el coche siga cargando. Porque si no, realmente no es nada recomendable esperar por los tiempos de espera que comentamos y los tiempos de recarga que comentamos. Otro aspecto importante es que no todos los coches se comportan igual, incluso aunque anuncien potencias máximas parecidas. Dos vehículos pueden tener cifras de potencia máximas similares, pero también curvas de carga muy diferentes. También pueden responder de distintas formas
a cargas consecutivas en las que la batería se calienta bastante y por ello reduzca la potencia máxima de carga. Esto ocurría, por ejemplo, en los Nissan Leaf antiguos, en los que la primera carga la hacía a la curva de carga que anunciaba, pero las sucesivas cargas bajaba la potencia debido al calentamiento que llevaba acumulado el coche en el viaje, tanto en el uso de la propia batería durante el recorrido como en las cargas. Aquí también influirá el tipo de refrigeración de la batería que lleve tu coche. Los coches más antiguos solían tener refrigeración por aire, en cambio los más modernos ya tienen refrigeración líquida, siendo más eficientes a la hora de cargar. En cuanto a la curva de carga, un coche puede alcanzar un pico muy alto, por ejemplo 200 o incluso 250 kilovatios en el Tesla Model 3 Long Range, que tiene un pico máximo de 250 kilovatios, pero solo durante unos minutos antes de reducir la potencia. Otro coche, por ejemplo, puede tener un máximo algo menor, por ejemplo 150 kilovatios, pero mantener esa potencia durante más tiempo y después ir bajando paulatinamente cuando llega a un porcentaje. Las curvas de carga las tienes buscando en internet por modelo y puedes ver cuál es esa curva de carga. Este dato es muy importante si sobre todo vas a usar el coche mucho para viajar, porque te será muy recomendable ver qué coche te compensa más según esa curva de carga y la potencia máxima de carga. En la práctica, el segundo coche puede terminar cargando antes porque sostiene una potencia elevada durante la mayor parte del proceso, aunque cargue más lento. Por eso, cuando se comparan coches eléctricos para viajar, la curva de carga suele ser el dato más importante que debemos de revisar antes de efectuar la compra. Y más importante además que la potencia de carga máxima puntual que pueda tener el vehículo. También hay factores que pueden influir en la velocidad de carga real. Uno de los más importantes es, como decía antes, la temperatura de la batería. Si la batería está demasiado fría o demasiado caliente, el coche puede limitar la potencia de carga para protegerla. Muchos coches modernos utilizan un sistema de preacondicionamiento de la batería, que lo que hace es calentar la batería 10-15 minutos antes de llegar al cargador para que cuando llegue tenga la temperatura óptima de carga y la carga sea lo más rápidamente posible. En los Tesla, por ejemplo, eso es automático. Cuando tú marcas un supercargador como destino, el coche ya, viendo lo que te queda por llegar, automáticamente te va a activar el precalentamiento de la batería en función del tiempo que te quede para llegar y de la temperatura que tenga la batería, evidentemente. Además, la potencia real también depende del cargador disponible y de la arquitectura eléctrica del coche, ya que algunos modelos utilizan sistemas de 400 voltios y otros de 800 voltios, lo que puede permitir velocidades de carga más elevadas en determinadas condiciones. Eso sí, nuestro coche tiene que aceptar cargas a 800 voltios para aprovechar estas velocidades de carga y este tipo de cargadores. Esto ocurre, por ejemplo, en modelos como el Porsche Taycan, el Audi e-tron GT, Hyundai Ioniq 5 y 6 o los Kia EV6 y EV9 y algunos otros, que llegan a soportar velocidades de carga de hasta 300 e incluso 350 kilovatios. Pero la realidad es que ya con los 250 kilovatios que soportan muchos coches con arquitectura de 400 voltios es más que suficiente para recuperar un alto porcentaje de batería en no más de 15 minutos. Si bien es verdad que BYD, por ejemplo, está sacando coches en China con cargas de hasta 1000 kilovatios, siendo en este caso el tiempo para recargar igual e incluso inferior al de una gasolinera. Pero eso sí, aún falta tiempo, no mucho, pero falta por llegar esta tecnología a Europa y a nuestra red de carga. Si eres de los que todavía piensan que cargar un coche eléctrico en viajes es una odisea, pues nada más lejos de la realidad, como muestra la presentación del Xiaomi SU7 en Madrid. El conductor viajó con él desde China y lo trajo conduciéndolo desde China hasta Madrid. ¿Lo sabías? Si es así, déjalo en comentarios y si no, también. Espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, ayúdanos a apoyarnos en el canal, que se agradece siempre. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Esperemos que te haya gustado este contenido.